Amén. Bendiciones, queremos darles la bienvenida a todos los que se han conectado este día y no importa de dónde usted se conecte, quiero decirle que estamos agradecidos con Dios porque este día Él nos ha permitido venir y traer una enseñanza, creo, para poder continuar la enseñanza que dimos hace 2 días acerca del ayuno y a esta serie le hemos llamado el ayuno estratégico en las batallas espirituales. Creo que el ayuno es un elemento muy, muy poderoso y muy necesario en nuestras vidas para que nosotros podamos, la Biblia dice que nosotros debemos de comprobar la bondad de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Pero también nos ha dejado a nosotros recursos. Y uno de esos recursos, claro, es el ayuno. Es muy importante, así que a la luz de la palabra, este día vamos a estar meditando en la palabra y escudriñando las escrituras acerca de lo que la Biblia dice acerca del ayuno, de lo cual nosotros podemos ser partícipes y recibir los beneficios del ayuno. Así que le damos la bienvenida de donde quiera que usted esté. Por favor, escríbanos por cualquier inquietud. Yo siempre, mientras estamos pasando el programa, estoy revisando los mensajes y eso es lo que realmente nos interesa, el saber sus inquietudes, y también nos ayuda a poder abrir y extender este estudio por medio de las preguntas, ¿verdad? Que usted tiene, que usted necesita saber o que el Señor ha puesto en su corazón el poder venir y poder preguntar, ¿verdad? Es bien importante. Sí, definitivamente. Pues bien, ya le saludó la pastora Luz, igualmente su servidor le saluda y muy contentos, ¿verdad?, de estar con esta segunda parte de esta serie que recién iniciamos esta semana a raíz pues de la necesidad que manifiestan algunos creyentes para incrementar el poder, para tener esa revelación, para mantenerse con una actitud que a Dios le agrada. Y hay cosas que solamente se pueden como presentarle a Dios en la práctica. Porque en todo lo que vamos a ver del ayuno entra la parte también de una actitud de humildad, de una actitud de humillación, donde no es necesario que el creyente sea humillado, sino que él toma la actitud. Por eso Pablo dice en Filipenses, haya pues esta actitud que hubo en Cristo Jesús, y comienza a describir que siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se empezó a despojar y luego llega al punto donde dice, se humilló a sí mismo. Entonces hay un principio que cuando uno no se humilla, es humillado. Y lamentablemente, ya sea el diablo y Dios, con todo temor quiero decirlo, ese es quien nos humilla usando eventos, circunstancias, pero Satanás nos humilla a través de personas que nos hagan sentir mal, que nos hagan que nuestra vida sea hundida. Entonces preferimos nosotros tomar esa actitud y entonces el ayuno es una de ellas. Mucha gente lo dice, ¿verdad?, de palabra, yo soy humilde o esto. No. Hay que demostrarlo en la práctica. Entonces hoy que iniciamos con esta faceta del ayuno estratégico en las batallas, va a aprender muchísimo de las cosas porque es un ángulo muy profundo acerca del ayuno. Y algo que tú me mencionabas que creo que vale la pena que lo comentes respecto a preguntas que ya empezaron a hacer algunas personas respecto a si alguien puede ayunar o no, ¿verdad? Teniendo ciertas condiciones de salud. No sé si lo quieres explicar. Sí, claro. Hace 2 días que comenzamos esta serie, yo leí una pregunta, pero pues ya estábamos bien avanzados en el tiempo, pero no la olvidé. La tengo aquí y yo le decía a Pastora, a mi esposo, que esta persona preguntaba, ¿será que puedo hacer un ayuno de mediodía? Decía ella, porque mi salud no es buena y no creo soportar un ayuno de 24 horas. Interesante, ¿verdad? Entonces, esa pregunta es bien importante y le tomamos nosotros esa relevancia porque vamos a explicar hoy los beneficios en el cuerpo de ayunar.
el impacto en nuestra anatomía, en todos los órganos. El beneficio que ayunando se mantiene una salud. Pero también queremos respetar eso, que hay hermanos que quieren, pero por su condición de salud no pueden. ¿Verdad? Tienen que estar tomando medicamentos, tienen que estarse alimentando. Igualmente, igualmente vamos a explicar el tiempo. Vamos a explicar el tiempo. Si es necesario 24 horas, si es necesario mediodía. Todo eso lo vamos a explicar. Por eso esta serie no se despegue, ¿verdad? Sí. de esta temática, porque creo que va a ser de mucha bendición. Entonces, queremos pasar, como bien dije ya, a esta segunda parte, que es la que hoy nos corresponde. Siempre la serie El ayuno estratégico de las batallas. Pero hoy nos vamos a enfocar en el beneficio espiritual y anatómico del ayuno. Entonces, en primer lugar, poniendo en ese orden lo espiritual, eso nos va a permitir a nosotros, en primer lugar, o darnos a expresar nosotros por qué le hemos llamado a esta serie el ayuno estratégico en las batallas espirituales. Porque el rema, la revelación, surge del libro de Daniel. En el libro de Daniel, ahí encontramos el poder de ayunar en medio de una batalla espiritual. Ese ayuno que Daniel tuvo fue como el gestor de la victoria en esa batalla que llegó la victoria a él en una revelación de Dios en 21 días. Entonces, por eso es que Daniel ayuna 21 días. Que fue el tiempo que tardó en que llegara a él una revelación. Entonces, quiere decir que el ayuno no solamente se utiliza para una batalla espiritual, sino también para tener una revelación. Y vamos a explicar por qué 21 días, ¿verdad? Entonces, eso es el principio, que Daniel ayunó en medio de una batalla. Miles de años más tarde, vemos otra batalla, miles de años más tarde, y en este caso es la batalla de Jesús en el desierto contra Satanás. En el transcurso de un ayuno, Satanás se manifestó durante 40 días. Y entonces Jesús se mantuvo en su posición y fortalecido. Irónico, ¿verdad? Dejando de comer durante 40 días. Entonces, es profundo lo que nos revela tanto el ayuno de Daniel como el ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no estamos pretendiendo decir de que usted tenga que ayunar 40 días, porque ni su servidor, ¿verdad? Lo he hecho de esa manera. Entonces, pero a manera de introducción lo estamos haciendo. Entonces, eso significa que en esta segunda parte nos vamos a enfocar en explicar el beneficio espiritual y anatómico del ayuno para seguir estableciendo las bases que nos permitirán de esa manera profundizar desde diferentes ángulos bíblicos y demostrar que en el ayuno hay poder. Sí. Entonces ahorita quisiera que tú tomaras el tiempo para que comencemos a ver algunas cosas que son interesantes de las religiones que ayunan, etcétera, y qué es lo que podemos aprender de ahí. Sí, por ejemplo, los antiguos consideraban el ayuno porque definía el resultado de las batallas espirituales. O sea, ellos habían llegado a esa comprensión. Ahora, claro, las batallas no han terminado, pero ahora, claro, son diferentes, no son como las del Antiguo Testamento. Pero, sin embargo, por eso es que el Señor dejó un Espíritu Santo, porque ahora el terreno es diferente, pero las batallas también siempre siguen. Claro. O sea, las batallas no han desaparecido para nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender que esto del ayuno no es algo nuevo. Esto no es algo solamente del Nuevo Testamento, sino que desde el principio nosotros vemos cómo ellos se enfrentaban estas batallas, porque ya sea que venían a caballo, venían como vinieran a atacar al pueblo de Israel, pero realmente era una batalla. Entonces se tenía que pelear, se tenía que enfrentar. Y lo mismo nosotros. Nosotros no podemos pretender que al ignorar una batalla
todo va a estar bien. Porque entonces nosotros, si no nos defendemos espiritualmente, si no ocupamos realmente, por ejemplo, en este caso el ayuno, para poder debilitar todos esos dardos encendidos del maligno, nosotros vamos a experimentar pérdidas. Que cuando nosotros entendemos realmente lo poderoso que es el ayuno, ¿qué es lo que hace Dios cuando nosotros ayunamos? Porque imagínate, solamente el ejemplo de que Jesús lo hizo cuando vino a esta tierra. Si Él era el Hijo de Dios, tremendo, ¿eh? Si Él tenía el Espíritu de Dios, Él tenía el poder de Dios en su vida. Pero sin embargo, Él nunca apartó realmente las estrategias de guerra. Porque realmente el ayuno es una arma de guerra, no lo podemos nosotros negar, porque realmente en la cristiandad no lo percibe de esa manera. Es por eso que es muy débil en la relación con ayunar. Nosotros no hemos sido enseñados en esto. Sí. Realmente sí lo mencionan, pero no es lo mismo mencionarlo que entenderlo. Sí. O sea, como explicarlo, como en este caso, ¿verdad?, que estamos explicando. Entonces, por ejemplo, los judíos ayunan durante varias fechas. Veamos la historia judía. Pero la más importante hoy en día es el Yom Kippur, en el cual ayunan 26 horas. Moisés ayunó 2 veces, 40 días. Y Jesús 40 días durante la fiesta de la expiación. Ahora, si nosotros vemos otras religiones, por ejemplo los musulmanes, ayunan desde la salida del sol hasta la puesta durante 30 días, como parte de la festividad de Ramadán. Y también vemos nosotros el ayuno de Daniel. Este ayuno duró 21 días y nos muestra la razón y la revelación espiritual que se puede alcanzar. Tremendo, ¿verdad? Porque estamos viendo que, imagínate, la religión de los musulmanes. Hacen algunos un peregrinaje para poder estar en algún lugar místico y poder llevar a cabo pues su ayuno. Ahora, ¿por qué lo hacen? Si lo han venido practicando a través de generaciones, a través de milenios, así como el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que de alguna manera no solamente están demostrando una devoción, ¿verdad?, el pueblo judío a Jehová, y ellos equivocadamente a su Dios, que es Satanás, ¿verdad?, que lo sabemos. Pero lo que me llama la atención es por qué lo hacen. Y entonces hace mucho tiempo que yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que profesaba esta fe. Él me decía de que es el tiempo donde ellos invocan espíritus, donde ellos piden poder, donde ellos piden otras cosas de su Dios. Y entonces es místico. Entonces, de alguna manera han tenido ellos una experiencia respecto a estas invocaciones que hacen. Ahora, el pueblo de Israel lo podemos ver también, claro, que no es parte de una devoción solamente, sino que también ellos se humillan y Dios se agrada y los bendice. Y de alguna manera, en la historia bíblica, en varios pasajes que citamos, los 35 ayunos que vimos el día de martes, cómo se manifestaban entidades que algunos de ellos las miraban. Ahora, todo eso obviamente el día de hoy no es lo que yo estoy o tú procurando de que la gente mire entidades, porque se ha perdido mucho esa realidad y entonces ahora la iglesia se ha vuelto muy pragmática desde ese punto de vista y algunas cosas no las cree porque sencillamente no tiene la capacidad de la sensibilidad para que eso se resulte. Algunos de nosotros hacemos énfasis en la fe y decimos que esto es por la fe, pero sinceramente tenemos nosotros esa experiencia de que nuestros ojos naturales ya no miren solo lo físico, sino que puedan ver la atmósfera espiritual de las entidades de Dios que son manifiestas cuando una persona ha logrado conectar lo físico con el cielo a través del ayuno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Para que eso no sea la experiencia real en la iglesia del último día. Porque esto es lo que vamos a ver en un momento, ¿verdad? Daniel tiene
una manifestación angelical con una respuesta. Jesús, después de ayunar, se le presentó una entidad, Satanás, en el ayuno, pero después vinieron ángeles a ministrarle. Sí. Y así varios ejemplos. Pero bueno, sí, no nos vamos a detener, ¿verdad? Entonces, la base que vamos a utilizar es Daniel en el capítulo 10. Ese es el pasaje base y entonces lo voy a leer, se lo pongo también para que usted lo pueda apreciar. Dice, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo, note esto, durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, una semana tiene 7 días, ¿verdad? Hacer 3 semanas son 21 días. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Daniel ayunó 21 días? ¿Cuál era el propósito? ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito de que Daniel en el Antiguo Testamento está en Babilonia sufriendo el cautiverio en el que pues la tribu de Judá había experimentado de parte del rey de Babilonia? Pero entonces en un momento determinado donde él está necesitado que se le revele algo que habla respecto al rompimiento de un cautiverio. Entonces aquí vemos otra faceta, pidiendo revelación para que se rompa el cautiverio. ¿Y cómo viene la revelación? Ayunando. No estoy diciendo que es la única forma como Dios envía revelación, pero Daniel la consiguió de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ayuno sí puede romper en nosotros cautiverios, puede romper ataduras. Y puede acelerar la respuesta de aquello que nosotros no entendemos en nuestra batalla. Claro. O sea que en otras palabras, le trajeron el mensaje del tiempo que se terminaría su cautiverio. ¿Verdad? Entonces Dios te puede revelar. Entonces, Daniel, son 3 semanas las que ayuna, 21 días. 21 días, sí. 3 semanas, hermano, ayunando, no son fácil decirlo. No. Entonces, ¿cómo puede un ser humano aguantar? Cualquiera puede decir, Jesús aguantó porque es el Hijo de Dios, 40 días. ¿Ok? Pero ¿cómo Daniel 21? Y si a esto le sumamos, ¿cómo Moisés 2 veces, 40 días? 40 días, sí. Entonces, ¿será que además de que Dios te puede sostener, será que nuestro cuerpo también está capacitado para eso? Y el punto es, ¿cómo decirlo? Sé que en el ayuno puede darse una sobrenaturalidad para sostenerte el cuerpo. Sin embargo, no comienzan con el primer día, la sobrenaturalidad, sino que los primeros días son técnicamente literal y físico. Entonces quiere decir que si completamos nosotros los 3 días, o mejor dicho, los días donde algo sucede en el cuerpo, entonces vendrá después de ese completar, de esa plenitud, lo sobrenatural. En otras palabras, a Daniel 21 días era natural, físico lo que le estaba sucediendo. Después de ese 21 días vino lo sobrenatural. Quiere decir que Daniel, que ayunó 40 días y 40 noches, los primeros días fueron naturales y físicos. Y después, de alguna manera, no sabemos, vino lo sobrenatural que lo sostuvo. Igualmente Jesús. Estuvo, dice la Biblia, 40 días ayunando. No sabemos cuántos días. En lo físico él ayunó, en lo natural. Y después vino lo sobrenatural. Yo pienso que en Jesús, desde que se despertó el hambre, porque dice la Biblia que tuvo hambre. Entonces ahí terminó lo físico y lo natural y vino lo sobrenatural. Entonces esto lo vamos a explicar. Entonces, quisiera ahora que pasemos al segundo punto para hablar de lo que es los beneficios del ayunar, por favor, y si le das introducción a eso también. Sí, claro que sí. En esta segunda parte veremos el beneficio del ayuno desde de 2 perspectivas. Lo que sucede en el mundo espiritual mientras ayunamos, por ejemplo, en este caso Daniel, 21 días.
Lo que sucede en nuestro cuerpo saludablemente mientras ayunamos 21 días. O sea, primero, son dos puntos de vista, ¿va? Lo que sucede en lo espiritual y lo que sucede en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, sí, exacto. Daniel ayunó 21 días y es aquí donde se encuentra la parte la cual es un misterio. Este es el ayuno de Daniel, era espiritual, el cual era muy usual en los antiguos y es necesario entender su profundidad. Era muy profundo. Esto es algo muy profundo. Sí. Claro que sí. Lo que a mí me llama la atención esto era, tú solamente vas a dejar de hacer algo que sabes que no te funciona. O sea, mucha de la cristiandad no lo hace porque no sabe cómo. No le han enseñado, desconoce, no lo ha experimentado. Exacto. Okay. Es más fácil que le digan que no lo haga, a que lo haga. O que le digan que lo haga de manera religiosa, como expresamos ya en la primera parte. Pero aquella persona que logra ver a la luz de la palabra de que el ayuno es algo bíblico y que ningún hombre tiene la solvencia para quitarlo. No, ningún hombre, por muy ungido. No tiene la soberanía, por muy letrado, por muy versado, por muy elocuente, no tiene la soberanía para decir que no se ayune o que no se debe de ayunar. Y obviamente no se puede también dejar de decir que el ayuno no es para este tiempo en la base de un pasaje que solamente Jesús una vez lo dijo cuando habló acerca de lo que los discípulos le dijeron. ¿Por qué los perdón? La alergia. Los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no. Y entonces él dijo, vendrán días cuando el novio le sea quitado, entonces ayunará. Entonces mientras él está o ella está ahí, no ayunar, ok, pero está hablando de no sentir la presencia. Cuando la presencia ya no esté, busca a Dios. Sí. ¿Verdad? Pero eso fue pasajero, porque él se ayunó, él no podía, incluso Jesús nunca dijo que no se practicara lo que se llama el Yom Kippur hoy, que era la festividad de la expiación, cuando se ayunaba, que todo judío ayunaba durante esa festividad. Él nunca dijo no lo haga, él lo hacía como buen judío, él lo hacía. Y entonces, incluso, aunque algunos refutan, ¿verdad? Que no aparece en la Biblia cuando el Señor le dicen que un demonio, ¿por qué no lo pudimos echar? Es que este género solo sale con oración y ayuno. Algunos dicen, la palabra oración no aparece. No aparece en nuestras Biblias que fueron interpretadas por teólogos que son del mundo occidental, no del oriente. Y entonces por eso no aparece. Sin embargo, cuando nosotros vemos en algunas versiones que sí lo dice, es porque consideraron que en el contexto antiguo testamentario siempre iba paralelamente la oración y el ayuno. Sí. Y por eso ellos lo mencionaron, ¿verdad? Entonces, empecemos con lo físico y quisiera que tú definas la palabra, ¿verdad? De qué tan simple es decir ayunar desde el hebreo. Sí. Es la palabra tesum y su significado es abstenerse de comer. Entonces lleva la idea de tapar la boca para no dejar que entre ningún alimento en su boca. Eso es lo práctico, eso es lo físico. En otras palabras, el ayuno se entiende desde esta realidad. Si vas a ayunar es como taparte la boca, ¿verdad? Entonces, te estás privando de comer. Te estás privando. Es un ayuno místico, en el buen sentido de la palabra, que se define o inicia físicamente para activar, oiga bien, los beneficios espirituales, el cual era muy usual en la antigüedad y para nosotros es necesario entender su profundidad. Sí. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé revelación en esto, porque si ellos lo hacían es por, como tú decías, lo vuelvo a repetir yo, es porque ellos en algún momento lo experimentaron. ¿Verdad? Al experimentarlo, cuando tú has experimentado, cuando tú has tenido una experiencia sobrenatural, con Dios, tú anhelas volver a tenerla. Claro. Y aún mayor de la experiencia que has tenido. Entonces, por eso de que nosotros tenemos que entender los diferentes tipos de ayuno.
Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, Sí. es los diferentes tipos de ayuno, porque realmente, por ejemplo, en Daniel 10:13, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día, oiga bien, que te propusiste en tu corazón entender, oiga bien, hermano, entender, humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. O sea, que ese ayuno movió los cielos. Sí. Ese ayuno movió los cielos. O sea, qué tremendo es. ¿Cómo no se va a agradar Dios de que usted y yo busquemos lo espiritual? O sea, la Biblia dice que lo que el hombre siembra cosecha. Y si nosotros buscamos lo espiritual, ¿cómo no vamos a recoger de lo Fíjate que espiritual? me gustó el énfasis que hiciste, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte. Entender y Entonces, humillarte. eso significa, si nosotros logramos entender el poder del ayuno, vamos a doblarnos, Sí. vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios, porque realmente el ayuno es una forma de demostrar que estamos humillados delante de Él. Sí, claro. Entonces, aquí bien interesante porque vemos que después de eso, 21 días en esta actitud. Uh-huh. O sea, ¿cuándo comenzó? Su inquietud comenzó. ¿Y cuándo voy a ser libre? Uh-huh. ¿Y cuándo se va a romper este cautiverio? ¿Y cuándo va a llegar el final? Hablemoslo como que nosotros lo estamos viviendo. Sí. ¿Cuándo voy a romper con esta crisis, con esta enfermedad? ¿Cuándo voy a romper con estos ataques? ¿Cuándo voy a levantarme? Ya no aguanto. ¿Cuándo? Y entonces dice que ahí, dice, porque desde el primer día en que en tu corazón entendiste. Sí. Entonces como quien dice, hoy es el tiempo de ayunar. Sí. Entendió que era el momento de ayunar. Sí. Y entonces entró en esa faceta, y esa faceta fue tratando con él, Sí. en la parte física, que lo hizo humillarse. Entonces, el ángel Gabriel apareció y dijo, según el verso que leíamos, Ajá. no temas, Daniel, Daniel. porque desde el primer día, es decir, desde que comenzaste a ayunar, Tremendo. se estableció una conexión con el cielo. Desde el primer día de ayuno hasta el 21 día fueron oídas tus palabras. Y qué impresionante, fíjate bien, que mientras vos leías, mientras vos explicabas esto, yo miraba que él vino y le dijo, no temas, Daniel. De una vez le dijo su nombre. Sí. No le dijo, mira, tú, no sé cómo te llamas, pero a ti me mandaron, no. Sino que le dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día, oye, desde el primer día. Te conocieron, allá arriba te conocen, que eres entendido, Sí. que entendiste la revelación del poder, de cómo se conecta alguien desde la tierra. Hermano, si aquí estamos en la carne, o sea, no estoy diciendo que es carnal, estamos en esta naturaleza. Y entonces Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado formas, la oración, pero el ayuno también. Sí. Son formas para conectar el cielo con la tierra. Sí, la verdad que sí. Y fíjate que nosotros, bueno, al menos nosotros no tuvimos padres creyentes, ni mi esposo ni yo, sino que nosotros somos la primera generación, que Dios, ¿verdad?, en su misericordia nos llamó y nos dio la salvación y nos permitió nacer de nuevo. Yo sé que hay familias en una diferente historia, ¿no? Que nacieron en cunas de creyentes, que en su tiempo Dios se les reveló. Nadie nace creyente, nadie nace cristiano, pero sí, por lo menos trae un ADN que se le hace más fácil, Claro, ¿verdad? claro. Entender lo espiritual. Pero yo lo que puedo ver, lo que puedo percibir en medio de este tiempo, es de que al menos aquí en Estados Unidos, yo lo que he podido observar es de que, por ejemplo, nuestro hijo, el pastor Douglas, y su esposa, pastora Shirley, ellos tienen las reuniones de adultos, ¿ok? En esas reuniones, es un día martes que yo agarro para el servicio de mujeres y pastor Douglas y pastora Shirley agarra el otro martes. Pero lo que le quiero explicar es esto. En esa reunión vienen asiáticos, vienen
a morenos, vienen blancos, vienen hispanos, vienen pues aquellos que también son mixtos, que son hijos de blancos con morenos. Pero ¿sabe qué? Esa generación tiene más clara el ayuno. Porque ellos declaran, tal día vamos a ayunar, nos vamos a reunir y vamos a ayunar. Tal día ellos dicen, vamos a reunirnos solo a orar. Y tal día ellos leen, mi hijo Douglas acostumbra a agarrar un libro y capítulo por capítulo estudiarlo con los jóvenes. Pero lo que le quiero decir yo, esto es lo que nosotros vemos aquí porque aquí vivimos. Entonces lo vemos pues literalmente. Aún, hermanos, tengo que decirle, gente viene, jóvenes, adultos, vienen de otras congregaciones a un hijo de ministro a congregarse cuando nuestro hijo, Pastor Douglas, da las enseñanzas. Pero yo lo que puedo ver que no importa qué raza ellos sean, ellos, pues claro, aquí es normal que en las congregaciones, cuando los jóvenes se reúnen, vengan y la mayoría de servicio pues lo dan en inglés. Claro que tienen traductor, tienen headphones, tienen, pero lo que le quiero decir es esto, lo que yo puedo observar, y lo que he observado yo, que para ellos es tan bello, o sea, es tan fácil decir, ok, este miércoles vamos a ayunar, todos vamos a ayunar, y no importa de qué raza sean ellos, todos ayunan. Entonces yo veo que ya esta generación que ya ha sido engendrada por nosotros, se les hace más fácil el poder, ¿verdad? El problema es cuando nosotros tenemos años en el evangelio y no hemos adquirido una disciplina en la oración y en el ayuno, ¿verdad? Entonces por eso no hemos experimentado estas situaciones donde experiencias sobrenaturales, donde realmente podemos ver cómo caen los muros de Jericó, hablando de muros, refiriéndome a problemas fuertes, ¿verdad? En la familia, como adicciones, como divorcios, como enfermedades que se dan y se dan. Sí, sí, definitivamente, bien impresionante cómo, pues, cuando se le enseña a la gente, como tú decías, que sin importar su cultura, ¿verdad? Pero haciéndolo en Cristo, pero teniendo el fundamento, teniendo la base, teniendo la enseñanza, todos voluntariamente deciden participar de esa experiencia. Y si siempre y constantemente lo hacen, las fechas que se convocan, es porque les está resultando, ¿verdad? No es un asunto que solo por dejar de comer. Entonces, el punto aquí maravilloso de lo que estamos hablando es que vemos que en ese ayuno se involucran entidades, ¿verdad? Por eso el pasaje de Daniel lo dice, ya más adelante en el verso 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Y dice, a ver, déjame donde me quedé. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Ahora, note usted qué interesante en el contexto, hay que entresacar. ¿Quién es el que toma la actitud para ayunar? Daniel. Dice, de que entendiste y te humillaste, vuestras palabras fueron. Escucha, él se decidió ayunar. Pero él estaba pidiendo, no solo por él, porque él estaba cautivo, sino que estaba pidiendo la respuesta para favor de todo el pueblo. Entonces, una persona ayunando para la respuesta que beneficiaba a todo el pueblo. Estaba pensando en su cautiverio, pero estaba pensando en el cautiverio del pueblo. Entonces nosotros podemos ayunar para que Dios traiga una revelación y saber por qué esta persona está cautiva. Entonces Daniel lo hizo, por eso aquí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo, no lo que te sucederá a ti. Tremendo. Entonces Daniel ayunaba a favor de los demás. Entonces aquí lo que estamos viendo nosotros, sin lugar a duda, es que una batalla de 21 días en los cielos entre entidades cósmicas y principados involucrados en la guerra, mientras un hombre está ayunando, orando e intimando con Dios.
allá arriba en los cielos, se aparece el príncipe de Persia y bloquea a Gabriel. Y Gabriel, como es mensajero, es el ángel de la revelación, el ángel de la comunicación, el ángel de los sueños, el ángel que trae mensaje, traía ese mensaje, pero se le aparece el príncipe de Persia, un principado de los aires. Sí. Y entonces, 21 días resistiéndolo. Quiere decir que Gabriel de alguna manera buscó formas cómo pasar esa frontera de las dos dimensiones para poder llegar a lo terrenal, y aquella entidad no lo dejaba. Es que esto es profundo. Sí. No lo dejaba. Los hebreos le llaman a esa línea fronteriza de la dimensión espiritual celestial y la terrenal, el chelet. Es una palabra que habla de esa frontera. Entonces, no la podía penetrar porque había un bloqueo de otra entidad. Entonces dijo, hasta que vino Gabriel. Y Gabriel viene a guerrear. Gabriel no trae mensaje. Perdón, Miguel. Miguel no trae mensaje, no trae revelación, viene a guerrear. Entonces, como quien dice, entidades celestiales en su respectivo orden y asignamiento, respetando por causa de uno que en la tierra estaba humillado, postrado, ayunando y orando, y moviendo en los aires 3 entidades. Una, el príncipe de Persia, del reino de las tinieblas. Gabriel, del reino de Dios. Y Miguel en su ayuda. Para que a los 21 días apareció Gabriel. ¿Se puede imaginar lo que podemos mover nosotros? Exacto, eso es lo que yo estaba ahorita pensando. ¡Wow! Nosotros podemos mover un ejército. Sí, porque Dios sigue siendo el mismo. Sí. Y Él es el que ha establecido estos principios. Y Él es el que está en la expectativa para ver cómo nosotros respondemos a esta verdad. Pues, hermano, de verdad, a mí me impacta muchísimo, y déjeme decirle, me indigna cuando veo a una persona que le quita el valor a estas cosas. Si él o ellos quieren seguir comiendo, que coman. Sí. ¿Verdad? Nadie les dice nada. Siga comiendo su filete miñón, siga comiendo su ribeye, siga comiendo sus trozotes de carne. Pero el que quiere ayunar, déjenlo, enséñenlo. A lo mejor esas personas van a pelear a favor, ¿verdad? De aquellos que se oponen o que minimizan o desvalorizan estos principios maravillosos. Esto es Biblia, esto no me lo estoy inventando yo, esto está aquí en las Escrituras. Dios sigue siendo el mismo, sus estrategias son las mismas, su expectativa es la misma. Él estableció el ayuno. Hágase así y verán la manifestación gloriosa, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso, de tal manera que lo que podemos decir, que en el contexto que acabamos de leer en el texto, se mencionan esas entidades, ¿verdad? Como bien dije ya. Y entonces ahora, si quisiera, pudiéramos mencionar otros principados de aquella región. El príncipe de Babilonia, Medo-Persa y Roma. Más el de Persia, eran 4 entidades que se movían en ese ambiente, pero en esta ocasión solo fue una. O sea, de que estas entidades, estas potestades son territoriales. Sí. Fíjate, bien importante nosotros, imagínese usted, no todos los lugares donde estamos ubicados, digamos, familias pastorales, es la misma batalla, ni hay un mismo hombre fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí realmente había una oposición bastante elevada, donde Dios tuvo que revelarle a Daniel, mira, esto, acuérdese que hubo una situación donde dijo, no, esto solo sale con ayuno y oración. Entonces, hay situaciones donde Dios nos va a revelar a nosotros, por eso tú tienes la razón. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones en lo que es la palabra. Por eso nosotros, la Biblia dice, escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que ir, después de cada mensaje, váyase a las Escrituras. Claro, no solo porque lo dice, ¿verdad?, alguien con mucha fama. No, si aún a Pablo le revisaban las Escrituras, pero el problema es mucha gente que dice amén solo porque lo dijo fulano de tal, o que lo dijo alguien muy influyente. No, hay que ir a la Escritura. No, y bien tremendo. Por lo menos yo jamás voy a aceptar, aunque lo repitan y lo digan, si está en la Escritura y lo he experimentado y Dios sigue con esa expectativa de que lo haga, lo haré. Y esa no es desobediencia.
ese respeto, reverencia a lo escrito está. Claro, claro que sí, porque la Biblia nos enseña a nosotros no podemos ignorar estas verdades cuando realmente necesitamos accesar a un mundo espiritual. Sí. Mire, pues de nosotros depende si aceleramos nuestra aún madurez espiritual. Porque aún esto viene a romper en nosotros mismos barreras que no nos permiten entrar en esa dimensión donde todo es posible. Por eso, cada mañana que nosotros entramos a la intercesión, lo primero que yo hago al nomás sentarme en mi cama es clamar al Espíritu Santo en mi mente. Espíritu Santo, voy a ir a ese lugar, vamos a ir a ese lugar. Padre, ayúdanos, Espíritu. Desde que me siento y bajo mi grada, yo ya voy clamando al Espíritu Santo, porque yo sé que es una dimensión donde vamos a entrar o no vamos a entrar. Claro. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, dice la Biblia, dice que Él nos ayuda a nosotros a interceder, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que esto es espiritual y que las victorias también son en el mundo espiritual. Claro, claro, Lupe. Escrito está en la Biblia: lo que ates aquí será atado allá, lo que desates aquí será desatado allá. Entonces, imagínense, esta es la introducción y ahí vamos 45 minutos y no hemos logrado llegar al punto. Que podemos hacer vigilia ahora, porque, bueno. porque ahora es jueves. Incluso hay preguntas ahí que me gustaría que leamos una. Creo que se presentó otra donde una persona, estaba leyéndolo rápidamente, habla de algo, dice que se siente mal porque ella no puede ayunar más tarde de cierta hora. Y entonces, mire, lo que queremos es ir desarrollando este tema de manera detallada, amplia, con pruebas, con versos, etc. Así es que es parte de la enseñanza que la vamos a dar en el desarrollo de esta temática, ¿verdad? Vamos a explicar con listado médico quienes no pueden por cuestiones de una condición de salud. Lo vamos a explicar, pero ténganos paciencia, ¿verdad? Porque yo sé que mucha gente anhela por la enseñanza, se siente con deseo, pero nuestra intención no es empujarlo sin que usted no tenga pues la enseñanza completa, ¿verdad? Porque debemos de considerar también la posibilidad de la gente para no ponerlo en una carga pesada, Dios nos libre, sino más bien para que sea una enseñanza que bendiga su vida. Entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, porque preguntan de qué horas a qué horas pueden ayunar. Y eso es algo de que usted tiene que decidir. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Hay personas que deciden, claro, presentar su ayuno en la mañana antes de comer algún alimento, antes de tomar algo. Lo presentan, hay gente que lo presenta, por ejemplo, con agua. Hay gente que lo presenta sin agua. Y entonces hay personas también que tal vez no están acostumbradas, entonces para irse acostumbrando y disciplinando, pueden entregar su ayuno al mediodía. Sí. En el comienzo, ¿sí me entiende? Porque es que, claro, como es una disciplina, se va disciplinando, no es de la nada, nadie le puede imponer 3 días, 10 días, 25 días, porque no es una imposición, ni se le puede obligar, sino que nuestro organismo tiene que ir aprendiendo. Claro. Y por eso vamos a enseñar nosotros por qué 21 días, según Daniel, y qué pasa 21 días en nuestra vida. Eso es muy interesante. Eso lo vamos a ver, sí, claro. ¿verdad? Entonces, pero usted lo está haciendo, tranquila, hágalo así, ¿verdad? Pero no quiera hacerlo. Si su cuerpo, su parte física no le permite hacerlo más horas que usted desea, tranquilo, ¿verdad? El punto es aquí, disfrute ese tiempecito, disfrútelo. Y vamos a explicar también incluso por qué agua. Sí. Vamos a explicarlo también. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Pero, entonces también, bueno, esta es una pregunta muy, muy especial. Dice de que ella practicaba todas estas cosas, ¿verdad? Practicaba el ayuno y la oración. Pero desde que le sucedió algo, una acusación que vino contra ella, de gente que supuestamente era espiritual. Entonces dice que desde entonces le ha costado volver
por ejemplo, a orar y a ayunar. Entonces, hay personas que preguntan también que si eso es una atadura, el querer ayunar, pero no poder hacerlo. Ujú. Bueno, la primera pregunta es, con mayor razón tiene que hacerlo, porque una acusación realmente es una situación donde el espíritu de acusación, que es el padre Satanás, el padre Satanás es padre, valga la redundancia, de la acusación. Cuando hay un espíritu de acusación en el ambiente, esa es la intención. La intención es que la persona deje de hacer lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la acusación lo que hace es roba la energía, destruye la creatividad de la persona, destruye la honra de la persona. Puede venir un desánimo, puede venir una depresión, puede venir una ansiedad, puede venir una vergüenza. Entonces Satanás utiliza dos cosas: la acusación y la difamación. La acusación se puede destruir ayunando, fortaleciéndonos para no perder el vigor, la energía, la creatividad, la intimidad con Dios. Usted siga, pues, siga, retómelo. Y la difamación la puede tratar una autoridad. Que esto es la última faceta y que en algún momento la gente lo hace. Cuando uno siente de parte, incluso uno ayunando, Dios le puede decir: mira, esto no es una acusación, yo ya la desbaraté, esta es difamación, esto lo maneja la ley. Si te han difamado, pues presenta, ¿verdad?, a que la ley lo trate. Esto es bíblico también. Ok, entonces, esa sería una. Retómenlo para vencer lo que la acusación ha robado y recuperar la energía, el valor, digamos, el vigor, el ánimo, la creatividad, la honra, etc. Ok, la otra pregunta era, ¿cómo fue la segunda de esa misma? Me leíste dos, esta fue la primera. ¿Y la segunda? O sea, de que después de esa difamación, esta hermana empezó, ya no pudo ayunar, ya no pudo orar, pero otra persona pregunta: yo quiero ayunar, pero no puedo. ¿Será esta una atadura? Ok. Mire, yo lo que creo que es falta de una disciplina. Es que nada de esto se consigue de la noche a la mañana. Digamos, el pueblo de Israel creció en esa cultura. Ellos lo oían desde su niñez y preguntaban a sus padres qué era esto. Y ellos les explicaban, ellos les daban ejemplo, etc. Entonces era parte de la cultura, pero era espiritual. Sin embargo, nosotros no. Nosotros tenemos que ser enseñados, instruidos, y tenemos que entrar en la experiencia. Entonces, hay un momento de que es por falta de disciplina, ¿verdad? El problema sería una atadura, otra cosa que es la que se tiene que romper con el ayuno. Más que decir que es un espíritu que no le permite ayunar, yo diría que es que no estaba formando su disciplina para eso, ¿verdad? Porque pues nuestro organismo es el primero que va a protestar. Si usted tiene un hábito de comer a ciertas horas específicas, deje de hacerlo y verá cómo su organismo comienza a protestar. Como que de adentro te están diciendo: hey, ¿qué pasó? Estamos esperando lo que siempre nos envía. Entonces, claro, el organismo es el primero, entonces no es una atadura, sino que es una reacción en el cuerpo, y por eso es lo que vamos a explicar en un momento, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, una persona dice, si ella empieza a ayunar a las 5 de la tarde o 6 a las 3 de la mañana, es que cuando, por ejemplo, ella empieza su ayuno a las 5 de la tarde y a las 3 de la mañana es cuando ella tiene su comunión con Dios, o sea, su tiempo devocional, su oración. Entonces, pero yo creo que, porque a las 5 de la tarde lo comienza. Entonces, cuando lo típico es al inicio del día, ¿verdad? Porque por eso se llama ayuno. Por ejemplo, cuando nosotros en la mañana, ¿cómo se llama lo primero que comemos? Pero ¿cómo se llama? Desayuno. Okay, pero hay personas
que no desayunan por costumbre. Ok, ese es diferente, Ajá. porque no lo consagran, ¿verdad? Entonces, pues yo soy uno. ¿Me entiendes? Que yo no desayuno, yo Mi no como. esposo no desayuna. Y aquí, yo sí desayuno. Por mí. Pero el asunto es de que no es que porque ya me acostumbré a no comer en la mañana y no como, no. Cuando yo, a pesar de eso, sé que tengo que ayunar, entonces ese día lo consagro. Y digo, este es un ayuno, no, Sí. no es mi costumbre dejar de Sí, comer, ajá. ¿verdad? Sino que me dedico a ayunar. Ok. Entonces, la palabra desayuno significa que dejaste de ayunar. Eso significa ayuno. Entonces, si el desayuno es en el tiempo temprano de la mañana, está diciendo de que has dejado, has roto. El desayuno rompe el ayuno. Entonces, por eso el ayuno no se puede hacer a las 5 de la tarde, a las 3 de la mañana, porque es un horario donde el día ya va terminando. Y igualmente tu necesidad fisiológica de comer está menguando. Es más fácil, ¿verdad? Porque en la mañana comes un poquito, en el almuerzo es un pocote. Ajá. Y en la noche es más ligerito porque vas a dormir. Claro. Entonces, si dice que está ayunando a las 5 de la tarde, es porque su organismo, en su propio pensamiento, sabe de que no requiere de un alimento sólido, ¿verdad? Pero entonces no es un ayuno ese. El ayuno tiene que hacerlo a tempranas horas. Dice que a una persona dice que el hermano Gigi Ávila, el hermano Gigi Ávila decía que a las 6 p.m. comenzaba y a ayunar y paraba de orar a las 3 de la mañana. Y así comienzo yo, dice la persona. Bueno, yo creo que es un punto muy personal que el hermano Gigi Ávila tenía, porque realmente lo que él estaba haciendo es utilizando una vigilia, ¿verdad? Que estaba utilizando, por ejemplo, la vigilia de los hebreos o la vigilia en el tiempo romano, ¿verdad? El de los hebreos era cada 4 horas y el de los romanos era cada 3 horas. Entonces, para el hebreo, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Y entonces, posiblemente esa era su perspectiva. Pero bueno, esa era muy personal. Sí, claro. Pero realmente, volvemos al punto, el ayuno es en el tiempo donde tu organismo te va a pedir los nutrientes que vas a necesitar para el desarrollo, por lo menos, de las primeras 8 horas de tus labores. ¿Verdad? La gente come porque se nutre, se fortalece y va a trabajar. ¿Me entiendes? Entonces, como tiene una función a desarrollar, tú comes para nutrirte y tener esa fortaleza. Entonces, por eso es que el ayuno debe de ser en la mañana temprano, porque tu cuerpo requiere de esa energía física para labores. Entonces, ahora, cuando tú ayunas, estás a la carne negándole. Sí. Eso, pero esa es la actitud que Dios bendice. Pero ya por la tarde, vuelvo al mismo principio que expliqué. Ya las horas laborales ya están pasando. Es que no, o sea, aquí venimos a otro punto, ¿verdad? No se trata de ayunar e irme a acostar. Ajá, pero aquí hay otro asunto, Ajá. de que hay gente que trabaja de noche. Bueno, eso es diferente, pero eso no tampoco le impide. Por eso hay gente que está preguntando, Ajá, o ¿verdad? sea, ¿Qué hago si tengo que ir a trabajar? Bueno, o sea, por eso tiene que poner un límite, Ajá. ¿verdad? Puede poner, ayunar de las 3 de la mañana, de las 5 de la mañana, hasta al mediodía, etcétera. O el que puede lo hace hasta las 5 de la tarde, o lo hace hasta las 8 de la noche y entrega su ayuno y se alimenta y se va a dormir. Sí. ¿Verdad? Pero es que el punto aquí es que si tú trabajas de noche, vaya, como tú me dices, Sí. entonces el ayuno lo puedes presentar en la mañana si tú quieres seguir conectado con Dios, ¿verdad? Ahora en la noche, pues no creo yo también que sea muy recomendable, porque volvemos al mismo punto, ¿verdad? De que es en un horario donde no es lo típico de lo bíblico, a no ser de que tú lo hagas consecutivamente
24 horas, más 24 horas, más 24 horas. Porque hay casos de que, y eso es lo que vamos a explicar, Sí. Pues que hemos aguantado hasta 3, 4 días sin comer. Sí, ajá. Día y noche, día y noche, día y noche. O sea, la esfera de 24 horas, ok. Entonces, eso sí, porque estás ayunando sin parar. Abarcas el tiempo del día y abarcas el tiempo de la noche. Aquí una persona da un testimonio. Ok. Dice, al tercer día en un sueño me dieron una fruta color rojo, que pues su sabor era muy dulce. Y desde ese día al día 21 no tuve nada de hambre ni sed y tomaba por no dejar de hacerlo. Tuvo la visión o la experiencia. Dice, es que al tercer día en un sueño, en un sueño me dieron una fruta. O sea, pero al tercer día porque estaba ayunando. Sí, claro. Okay. Ajá. Al tercer día de ayuno. Ok, eso puede pasar. Sí. Es lo que estábamos hablando. ¿Verdad? Cómo Moisés pudo aguantar 40 días sin comer ni beber agua. Eso es imposible. Eso va en contra de la ley de tu anatomía. Nadie va a sobrevivir 40 días sin beber agua. Por esa razón, Dios sí realmente no pone un estandarte que diga que el ayuno se haga sin comer, es lo lógico, y sin beber. Porque Dios es el que conoce nuestro diseño y sabe cómo nuestro diseño se puede afectar sin tener el agua. Por eso cuando vemos en la Biblia que Jesús dijo que tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Sí. Lo que quiere decir de que Jesús sí bebió agua. Moisés dice, no comió ni bebió, pero ahí venimos con lo que le pasó a la persona que está haciendo el comentario. Dios sí te puede sobrenaturalmente dar algo. Hermoso, claro, porque te acuerdas cuando Elías estaba allá en la depresión y el Señor le envió. Pues es que eso es lo tremendo de lo sobrenatural. Prácticamente Elías estaba ayunando. Y Dios le dijo, oh no, sí, porque fíjate que le dice, come y toma. Entonces, quiere decir que, porque te queda una jornada muy, muy fuerte por delante. Porque Elías estaba esperando morirse, ¿verdad? Entonces, él estaba ayunando, pero ya ese ayuno, ay, qué bonito. Te voy a decir, ese ayuno es de depresión. Sí. Qué tremendo. Sí, o sea, se le quitó hasta el hambre y todo, sí, ¿verdad? No era un ayuno consagrado, ¿verdad? Ajá. Sí, porque mire, realmente cuando nosotros vamos a ayunar, alguien puede decirlo, yo voy a ayunar y me voy a dormir. No, porque lo que Dios quiere es intimar con uno. Sí. Y entonces, despierto y dejando de comer, tu cuerpo es impactado. Ajá. Por la necesidad fisiológica a la cual estamos acostumbrados. Pero entonces en esa debilidad es donde Dios se glorifica en nuestra vida. Lo dejamos que Él haga lo que Él quiere, porque ya no hay resistencia en nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos irnos a dormir, porque obviamente dormidos no vamos a sentir, ¿verdad? La batalla del hambre. Tiene que ser despierto para orar, para leer la palabra. Sí. Para adorar, para estar en comunión. No se ayuna también para estar viendo televisión. Y no es que sea legalista, a no ser de que usted mire al hermano Mario Rivera y a la pastora Luz Rivera, que están saliendo por en el maná del día. Amén. Entonces, bueno. Muy interesante, la verdad. Mire, vamos a prometerle en los próximos programas, vamos a ver si invitamos al pastor Chris para que nos dé su punto de vista médico respecto a lo físico que sucede cuando ayunamos, pero también en los peligros de no beber agua, según la medicina, la ciencia, ¿verdad? Lo vamos a invitar, voy a contactarlo para que esté con nosotros en el siguiente programa. Porque, por ejemplo, yo pienso, esa es mi opinión, que una mujer embarazada no debe de ayunar. Sí, tú tienes razón. Tienes razón, como una persona diabética. Exacto. ¿Verdad? Con todo respeto. Sí, porque necesita estarse alimentando, estar controlando su equilibrio, ¿verdad? De azúcar. Pero en ese caso yo pienso que digamos que yo no, que estoy embarazada, un ejemplo. Entonces no puedo ayunar.
Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo tengo hambre, yo necesito, me refiero a lo espiritual. Sí. Tengo hambre de Dios, tengo necesidades tremendas. Por eso vamos a explicar el ayuno del alma. Entonces vamos a otro. Me calmo, vea. A otro, sí, calma. O sea, si está embarazada, me tengo que calmar, pues hermano. Tiene que alimentar al bebé que trae. Sí. El médico le ha dicho, no señora, usted no puede dejar de comer a tal hora. Usted no puede tomar su medicina. Tiene que mantenerse, ¿verdad? En ese régimen médico. Ok, amén. Pero entonces puede poner a ayunar a su alma. Entonces vamos a explicar qué es ayunar el alma. Y yo pienso también que yo en el caso así, yo estoy pensando, yo aumentaría mi vida de oración. Claro. Entonces sí, ¿me entiende? Yo buscaría cualquier momento. Quitar toda distracción, ¿verdad? Para dedicarte a orar. Entonces, ¿qué es lo que estás ayunando? La distracción de otras cosas. Porque sabe que yo aquí en mi casa, nosotros vivimos los dos solos, mi esposo y yo. Y tenemos bastante espacio, gracias a Dios. Pero hay un closet que yo tengo, que hasta tengo un silloncito así de esos que cuando tú lo compré en Amazon. Y entonces cuando viene pequeño, no, pero lo que te quiero decir, viene pequeño en la caja, pero cuando uno lo abre, se extiende así, es muy suavecito. Entonces yo lo tengo ahí, yo lo tengo porque yo ahí me hinco. Allí voy y me hinco. Ese es mi Señor, lo he puesto ahí para poder apoyar mis brazos. Es tu cuarto de guerra. Exacto. Entonces, claro, en la mañana yo aquí, ¿verdad? Aquí en el cuarto de comedor, ¿verdad? Porque tenemos la mesa grande. Allí es donde yo entro, abro el Zoom y empezamos a orar. Pero yo creo que en algo así yo aumentaría mi vida de oración, que de alguna manera Dios va a transformar el poder del ayuno, que no puedo hacer porque Dios lo sabe, ¿verdad? Diferente el que puede hacerlo y no lo hace. Claro. La Biblia dice que cuando nosotros pudiendo hacer el bien, no lo hacemos, es tomado como pecado. Perdóname que le hable así tan claro, pero así es. La Biblia lo dice. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, si yo tengo un esposo drogadicto, si yo tengo un esposo alcohólico, yo voy a ayunar para que se rompan esas cadenas, ya sean ancestrales o lo que sea, las adicciones, porque esos son demonios. La adicción, hermanos, está influenciada por demonios y pueden ser ancestrales. No que la persona no quiera vencer. Pero entonces yo amo a mi esposo, me estoy refiriendo a un ejemplo, ¿verdad? De otra persona. Si esa persona ama a su esposo, esa persona va a orar y va a ayunar para que se rompan esos espíritus, para debilitar esos espíritus, ¿me entiende? Y que aún hay que saber orar. Por ejemplo, que cuando usted tenga una persona adicta cerca de usted, que usted ama a un hijo, un nieto, o como uno ama a sus nietos, Dios mío, es el doble amor de los hijos. Entonces, uno va a decir, Señor, que cuando mi nieto ingiera esa droga, Señor, no permitas que le haga efecto. Estoy ayunando, estoy entrando en una dimensión donde todo es posible, porque estoy acudiendo a un poder mayor. Entonces, hermanas y hermanos amados, Dios nos ha dejado a nosotros herramientas poderosas, como también es me decía alguien ayer, que entra a la intercesión y que vive lejos en otro estado, ella me llamó y me dijo, pastora, mi familia es grande, pero hay unos muros de división terribles que no nos hablamos entre hermanos. Y yo le dije, pues hija, Dios te ha traído a este grupo de intercesores. Entonces lo que tenés que hacer, le dije, agarra tu pan y tu vino todas las mañanas y entonces, después de tomarlo, declara que esos muros de división están cayendo, los está debilitando por medio del pan y el vino, ¿sí me entiende? Entonces, hermanos, para el Señor no hay nada imposible y Él está con nosotros. Mire que esta mañana yo les hablé, perdóname que te quite el tiempo, pero esta mañana les hablé de la Biblia dice que el Señor le dijo al apóstol Pedro que las puertas del infierno no van a poder contra la iglesia. No van a prevalecer.
contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la verdadera iglesia, Dios nos ha revestido de poder y de autoridad. Y nosotros, y por eso esta mañana yo oré así: Señor, que ninguna puerta de enfermedad pueda prevalecer contra nosotros, que ninguna puerta de pobreza pueda prevalecer con nosotros, Amén. Tu iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esas son experiencias, ¿verdad?, que las está viviendo la pastora Luz en esta bendita oportunidad y misericordia que Dios concede para que se le busque, se hable con Él y se reciba respuesta de Él a través de la oración. Claro. Pero entonces, volviendo al punto de la razón, ¿verdad? No solamente de Daniel, sino también de las preguntas que oímos de personas que le cuesta ayunar. Entonces, es interesante porque si no se disciplina uno, es imposible hacerlo. Tiene que entrar en ese régimen, ¿verdad?, que lo va aumentando cada vez más. Entonces, a mí me llama la atención que vemos una razón que tiene que ver con el pensamiento y que tiene que ver con la disciplina. Déjeme pensar en voz alta. Como que Daniel entró a ese ayuno poderoso que movió entidades en los cielos mediante el hábito que formó. Entonces tuvo que entrar, porque no se habla ninguna otra vez que él haya ayunado 21 días, sino que se destaca solo ese momento y movió el mundo de los espíritus en ese ayuno de 21 días. Pero a la vez él entró en un hábito. Entonces, ¿qué quiero decir? De que por esa razón hoy en día se dice que un hábito se forma en 21 días. Mucha gente, o yo, por lo menos en el pasado, yo decía, por ahí dicen. Pero no es que por ahí dicen, sino que así es. Porque el hábito es así. Tú piensas en algo y tú dices, esto quisiera hacerlo hoy, y el día siguiente empiezas a hacerlo, lo repites el otro día y así sucesivamente te vas acostumbrando. Cuando han pasado 21 días, algo pasó en tu interior, que después del 21 días o en el transcurso de ese 21 días, vas a notar que el hábito ya se está formando. Por ejemplo, poner un despertador en la mañana. Me despierto a las 4 de la mañana. Okay. Los primeros días te tiene que despertar. Tenés que ponerlo que te suene hasta 2, 3 veces. Porque la primera vez lo apagás y luego suena otra vez y volvés. La tercera te asusta y te levantas. Okay. Volvés a ponerlo el siguiente día. Vuelve a suceder. Pero con el transcurrir de los días te das cuenta que tú te despiertas puntual y ya no necesitas del despertador porque lo apagas. Porque ya se te formó el hábito. Entonces, ¿por qué eso? Bueno, 21 días para mover el mundo espiritual, 21 días para formar un hábito, 21 días para que suceda algo en tu cuerpo. Entonces, ¿hacia dónde lo llevo con esto? Bueno, de que hay una atmósfera de 21 días que se la vamos a presentar así. Esta es la atmósfera de 21. ¿Qué pasa cuando uno por 21 días hace algo? Especialmente en este caso de ayunar. Entonces, comienza con un pensamiento. Entonces, para que un pensamiento se prolongue a manera que se convierta en memoria, se requiere 21 días. 21 días, según el inciso 1, es el ciclo para que se den los cambios necesarios de proteínas en el cerebro, a fin de crear una memoria integrada a largo plazo. Estamos hablando de proteínas. Los pensamientos son proteínas. Y entonces hay una proteína llamada priónica. Esa proteína priónica está en nuestros pensamientos y que forman la manera en que nuestros cerebros realmente piensan acerca de nuestra vida futuro, cuando tú piensas en algo. Entonces las proteínas que produce nuestro cuerpo viajan al cerebro y crean nuevas conexiones neuronales que se transforman en memoria a largo plazo cuando se repite el pensamiento durante 21 días. ¿Te puedes imaginar
que esa proteína que está en el pensamiento viaja, como quien dice, 21 días por el cuerpo y que se convierte en memoria. Entonces esa memoria es la que te vuelve un hábito. Y entonces la persona está no solamente ya en una disciplina, sino que ella es parte de su naturaleza, ya es su hábito. ¿Por qué? Porque una proteína, la proteína priónica, viajó desde que fue el pensamiento. Voy a ayunar, voy a orar, mañana comienzo, pasado mañana lo repito. Entonces esa proteína que era pensamiento se convierte en una memoria y es como haber activado el despertador para hacerlo constantemente. Entonces, el ayuno de 21 días que realizó Daniel en la parte anatómica es para ir haciendo el hábito y para cambiar el pensamiento respecto a la guerra espiritual. Aún en la guerra espiritual, Daniel cambió el hábito. O sea, que por dentro él comenzó a establecer, ¿verdad? Ese hábito de ayunar y obviamente pasaron los primeros 3 días, sintió que su organismo, pasaron los 7 días y ya estaba en otro nivel y así sucesivamente. Después del 7º día en adelante ya no te cuesta ayunar. Y lo vamos a demostrar con este estudio. Entonces, es decir, cuando Daniel con 21 días experimenta en su anatomía algo, y programó, como quien dice, su anatomía para el hábito. De tal manera de que ahora él empezó a tener también un pensamiento diferente respecto a la guerra espiritual. Es decir, empezó a ser libre de temores, de expectativas falsas. Y obviamente a la vez alcanzar los beneficios anatómicos, es decir, la salud de su cuerpo. Ahora, aquí hay mucho más que podemos decir. Así rapidito. Yo sé que tienes una pregunta, ¿verdad? Muchas, sí. Muchas. Verdad, muy Veamos este otro esquema. Por favor, este esquema tiene derechos reservados. ¿Verdad? Que lo hemos hecho con temor y temblor, que es parte de mis estudios, y lo hicimos en esquema para facilitarlo. Entonces pongamos esto nuevamente para que usted pueda ver. La proteína periódica, como se le dice también, o priónica, es la que convierte los pensamientos en memoria. Los priones ayudan a crear recuerdos duraderos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos las experiencias ayunando, esas proteínas que surgen cuando nosotros estamos ayunando, nos van a crear pensamientos duraderos que van a conviccionarnos y nadie nos va a quitar la experiencia del significado de ayunar. Entonces, una mente en caos, llena de pensamientos no capturados como la angustia, preocupación y cualquier tipo de emociones relacionados con el miedo, envía una señal equivocada. Y por eso nosotros vemos, hermano, que una persona duda mucho de lo que le está pasando, piensa que no va a salir del problema y que todo el tiempo va a estar ahí en ese problema. ¿Por qué? Porque no está practicando las armas de luz que Dios dejó, que son poderosas, que son eficaces porque Dios mismo las estableció y a la vez diseñó nuestro cuerpo. Voy a decir con esto y luego entro. Nuestro cuerpo está diseñado para ayunar. Que el ser humano no lo haga es antinatural. Pero el cuerpo está diseñado para eso. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, dejémoslo hasta aquí y preguntemos o contestemos. Okay. Hay varias preguntas realmente muy, yo diría, muy fuertes y muy delicadas. Okay. Pero que, bueno, mientras, ¿verdad? Estaba leyéndolas, yo estaba meditando y preguntándole al Señor, ¿verdad? ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí debe de haber algo, yo pienso, en esto en la primera que te voy a decir. Hay más, pero, por ejemplo, dice, alguien confirmó por familiares y congregación donde un hermano murió al día siguiente de los 40 días de ayuno. Ok. Es tremendo. Pues lo mismo le pasó a Gigi Ávila. Gigi Ávila quiso y ayunó 41 días.
y por poco se muere. Y él mismo reconoció de que lo que había hecho era un alarde, porque estaba tratando de imitar a Jesús. Entonces, ayunar 40 días sin comer, aunque beber agua, creo que sí puede afectar, no creo, es, ¿verdad?, peligroso porque afecta a la salud. Alguien puede ayunar 40 días, pero entregándolo todos los días. Es decir, en la mañana, ¿verdad?, si se levanta a las 5, 4, 3 de la mañana, ora al Señor, Señor, este día yo te presento un ayuno que voy a hacer, quiero vivir en consagración, ok, y toma agua, ¿verdad? Y en la noche, tipo 6, 7, Señor, gracias por la fortaleza, gracias por todas las experiencias, entrego mi ayuno, a alimentarse. Entonces, entregándolo diariamente, puede pasar 40 días, pero dejarlo de hacer fue un atentado para su salud. Ahora, yo también veo otro punto. La Biblia dice que en nuestros días Dios los conoce. Dios sabe en qué tiempo entramos en esta tierra y Dios tiene el día que vamos a salir de esta tierra. Yo recuerdo que donde nosotros nos congregábamos cuando estábamos en Los Ángeles, por este ejemplo lo voy a poner antes de decirle lo que concierne esto. Estábamos en la adoración y una persona ya no se levantó de la grada, sino que de ahí, de esa grada, de donde estaba adorando, partió con el Señor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Okay. Ahora, yo le voy a decir algo. Si Dios permitió tal vez, a lo mejor, que él lo ayunara 40 días porque Dios lo estaba preparando para llevárselo. Puede ser. Puede ser. Sí, también. Puede ser. Él tiene el derecho de decidir sobre nuestra vida. Dios tiene derecho. Dios nos dio la vida. Y lo más tremendo es que la vida no se acaba, porque nuestra vida, por medio de la salvación y del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos una eternidad. Dios le quitó, dice la Biblia, el poder a la muerte. Entonces, ahí hay un misterio, hermana. Son dos ángulos, ¿verdad? Sí. Que abusó, porque si lo hizo sin comer, es posible. Y entonces lo lógico es que le iba a pasar eso. Claro. Pero también que Dios le haya mandado a hacer eso, porque se lo iba a llevar. Pero esto, pues, porque el hecho de que él haya partido después de 40 días, no puede causarle temor a la gente, porque entonces la gente va a vivir con ese trauma y prejuicio a la vez. A mí, en lo personal, no me afecta, Okay. porque yo sé que mi Dios es más grande. Dice Claro. la Biblia de que Él obra por senderos misteriosos. Claro. Por eso yo creo de que en el hacer la disciplina es donde nosotros no solamente vamos a desarrollar esa capacidad, pero a la misma vez vamos a tener ciertos límites, ¿verdad? Porque no podemos ir más allá de la posibilidad en la cual nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para eso. Entonces yo no puedo tampoco abusar del diseño, ni puedo también religiosamente o legalistamente practicar algo abusando, ¿verdad? Esto es como tentar a Dios también. Entonces todas esas posibilidades hay que examinar. Pero lo importante es que si aprendemos nosotros qué es el ayuno, por qué ayunar, cómo hacerlo, tipos de ayuno, las horas para ayunar, entonces vamos a tener realmente parámetros para hacerlo a la manera que a Dios le agrada. Amén. Porque aquí hay otra pregunta que yo creo que esta hermana lo está preguntando porque creo que de alguna manera ella sabe que nosotros enseñamos de esto que ella está preguntando. Y yo creo que tú tienes la respuesta para ella. Tengo un hijo que ha estado por 7 años en adicciones. Él está viviendo en la calle. Mi pastor le dijo a mi esposo que en él cayó un pacto de 4ª generación. Oye, o sea que está bajo una maldición.
Sí, pero que no le alcanzó tal vez a la primera generación, a su primer hijo, ni al segundo, ni al tercero, sino, así entiendo yo, le alcanzó al cuarto. Ok, ¿cómo puedo ayudarlo? Bueno, en primer lugar, hay que buscar un lugar donde a él lo puedan asistir en un proceso de rehabilitación. Porque se manejan las dos cosas, especialmente en un lugar donde sea cristiano, porque se van a manejar las dos cosas. No solamente lo van a desconectar de la costumbre, igual a lo mismo, ¿verdad? A la adicción y a lo que su cuerpo demanda, sino que eso, que es una desintoxicación, permite que su cerebro se vuelva a estructurar o a organizar, ¿verdad? En sus funciones, para que de esa manera él ya, digamos, lúcido, sin droga, pueda también experimentar una liberación. Por si aquello es como le dijo su pastor, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que, pues, tener ciertos diagnósticos así tan fuertes sin recabar suficiente información y sin sondear los diferentes recursos que tienen que ir de alguna manera paralela, ¿verdad? Porque, digámoslo así, si es espiritual, se va a manifestar. El demonio se va a manifestar, un espíritu inmundo se va a manifestar. Sin embargo, ya el demonio ya no va a tener. Eso significa que ya la maldición ya se fue. Pero el hábito sigue. La adicción sigue. ¿Por qué? Porque el cerebro ha sido dañado. Por eso nosotros, cuando hemos presentado estudios, hemos presentado las fotografías de lo que sucede en el cerebro. Entonces, esos agujeros que cuando son observados a través de un proceso, ¿verdad? De hacerle como una fotografía al cerebro y ver las partes del cerebro en otros colores, deja ver, dependiendo del color, que está sin función esa parte del cerebro, porque eso es lo que gastó el consumo de droga. De droga, sí. Sin embargo, eso se restaura en 364 días. Desconectado de la droga o de cualquier otra adicción. Naturalmente el cerebro se va a ir recuperando en 364 días. Por eso nadie que va a un centro de rehabilitación por 2 semanas es libre. Nadie por 3 semanas es libre. Nadie por 6 meses es libre totalmente. Va a volver a recaer. Se requiere 364 días para que el cerebro se restaure completamente de forma natural, más la liberación para romper la maldición. Pero no se puede de la noche a la mañana, porque si dices que a él le cayó la maldición en la 4ª generación, tendríamos que examinar el ancestro para ver si en ese linaje de donde él viene hubieron adictos también, ¿verdad? Entonces, para poder romper el ancestro y buscar que se corte esa herencia de iniquidad. Entonces yo creo que es muy ligero decirlo así. Lo que hay que hacer es busque, ¿verdad? Sí. Ayuda en un lugar, un centro de rehabilitación cristiano, nuestros hermanos allá en México. Eso iba a preguntarle a ella, de que en qué país vive. Es casi seguro que están conectados ellos ahorita, Sí. porque siempre los internos que tienen nuestros hermanos allá en México, en la ciudad, Sí. siempre están conectados recibiendo estas clases. Y entonces yo creo que si ella está en México. Eso. ¿Me podría, hermana, contestar en qué parte usted vive? ¿En qué país? Porque si está en México, ahí... que se ponga en contacto, ¿verdad? Con el hermano Richie, que es el que está allá Sí. con los pastores del área, o con el apóstol Elías también, para que ellos lo puedan asistir. En el Distrito Federal. En la Ciudad de México, ajá. Sí. Okay. Bueno, entonces, otra más y cerramos porque ya se nos hizo el tiempo. Ya tenemos 1 hora, 22 minutos. Y si no, pues... Esta persona vive en Los Ángeles. Bueno, También allá hay centros de rehabilitación. Sí, allá está un centro de rehabilitación de pastores amigos que se llama Antioquía. Antioquía, sí. Creo que uno está en Southgate. Southgate, ajá.
el otro, San Fernando. Creo que sí. En San Fernando. San Fernando. Que está cerca de Los Ángeles, ¿verdad? O sea, hay que tocar la puerta. En San Fernando vale. Ajá. Yeah. No, hay que ir, hay que animarlo, Sí. hay que buscar ayuda, hay que ver las opciones y que el lugar, por ejemplo, el Centro de Rehabilitación de Antioquía, también ellos liberan. También. No es solamente Sí, así, yo ¿verdad? recuerdo. Sino que son liberaciones, Ajá, ¿verdad? sí. También las que experimentan ellos. Las dos cosas son importantes. Entonces, yo creo que, hermana, si usted pudiera buscar en las redes sociales el Centro de Rehabilitación Antioquía, y está en varias partes. Nosotros también pues teníamos comunión con ellos y también visitábamos los centros de rehabilitación que ellos tienen en La Rumorosa y la iglesia en Mexicali. Ajá. Entonces, allá en La Rumorosa también ellos tienen centros de rehabilitación de mujeres y de hombres, pero también los tienen ahí en Los Ángeles. Ellos son los mismos, entonces, y son muy buenos centros de rehabilitación. Hemos visto testimonios de gente que se ha rehabilitado también ahí, y después ellos ingresan a la iglesia y se hacen parte de la congregación. Entonces, hermana, yo les recomiendo, busque Centro de Rehabilitación Antioquía, y usted lo va a encontrar. Ahora en las redes sociales podemos encontrar lo que sea. Entonces, primero Dios, que el Señor lo va a proveer. Centro de Rehabilitación Antioquía, Los Ángeles. Bueno, bueno, vamos a dejar hasta acá y quiero decirle que nos quedamos pendientes con este tema. Esto es lo que vamos a presentar la próxima semana, la anatomía del ayuno, y vamos a enseñarle esto, cómo trabaja el ayunar en los diferentes órganos del cuerpo, ¿verdad? Así es que lo quito inmediatamente porque los hermanos le toman fotos muy rápido. Sí, son rápidos. Ahí está con su cámara tomando fotos. Y entonces, sí, verdad, hermanos. Lo vamos a explicar, ¿verdad? La próxima semana para que usted vea lo que va sucediendo interiormente y cuándo es la fecha o el día que se comienza a tener las experiencias de esa índole, ¿verdad? Donde nuestra carne, mire, pues, así se lo voy a explicar, donde nuestra carne ya no ha menguado, donde nuestra carne ya está sujeta, está sujetando. Sí. Cuando ya nuestra carne no nos dice, eso no puede ser. Que no. Entonces, por eso 21 días. 21 días para que se forme un hábito, 21 días para que se forme una disciplina, 21 días pasan cosas en el cuerpo. Entonces, después, en ese transcurso, es donde viene la activación de lo espiritual. Entonces esto va a ser la próxima semana. Mis hermanos, muchas gracias de estar conectados. Necesitamos que usted nos bendiga, nos ayude. Por favor, póngale al video me gusta, suscríbase a nuestro canal, corra la voz, invite a otros, busque 5 personas y dígale, vean este video, porque eso nos va a bendecir a nosotros. Lo que queremos realmente es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. En este canal, usted mira, no pedimos dinero porque no es eso nuestra visión de trabajar en el reino, no estamos pidiendo nada. Lo que hacemos, invertimos en equipo, invertimos en material bien elaborado para que sea asimilado lo mejor posible la enseñanza. Y pues solo le pedimos, ¿verdad? Que sea parte de nuestro canal, que no sea un visitante nada más, sino que se suscriba. Ahí dice suscribirse, pone sus datos y luego póngale me gusta para que de esa manera también pues esto sea más fácil en las redes, el poder localizar este ministerio. Sí, claro que sí. Siga con nosotros en sintonía. Mándenos un mensaje ahora mismo, denos su opinión, diga de dónde nos está escribiendo, dónde nos recibe, qué le parece este tema, pídale a la pastora Luz qué tema le gustaría que ella impartiera, etcétera, ¿verdad? Entonces, díganos, ¿verdad? Queremos saber de usted. Bueno, ahorita... ¿Ya le tomaron foto? Acabó, no. Sí, Mario, ¿Quién? sí. Tía Marci. La tía Marci. Tía Marci es la tía de Edward. Oh. Ahí dice, le gané. Sí, yo no te dije, pues está bueno. Está bueno, hermana, se vale. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan, así que usted es valiente, amén. Bueno, la bendigo. Que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana en el Maná del Día.
a las 7 en punto. Sí, pero también quiero decirles que todas sus oraciones son anotadas por una hermana que es parte del equipo de aquí, del Maná del Día, y ella anota todas las peticiones y en la mañana yo le digo, Señor, aquí están las peticiones que con fe ellos han puesto delante de ti. Entonces, mande sus peticiones porque para mí y para el pastor son muy importantes. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, que Dios les guarde.